bienvenidos, estamos en Día a Día y seguramente en casa, pues después de todo este tiempo que ha pasado de carnavales, de San Valentín, de salir a cenar, que es lo que nos gusta, ya estarán pensando, uy, pues yo creo que me he pasado comiendo, creo que me tengo que poner a dieta. Pues bien, ahora escuchamos mucho eso de, quiero educarme a la hora de comer, saber qué tengo que comer, qué no debo comer. Pues nosotros para ello nos hemos traído hasta aquí al doctor Reverte, que va a ser el que nos va a explicar exactamente qué es una dieta. Muy buenas, doctor. Hola, ¿qué tal, Miriam? Pues la gente en casa y yo misma, cuando ahora escuchamos eso mucho de, es que lo que me han hecho es reeducarme a la hora de comer. Es decir, le han hecho hacer una dieta. ¿Qué es una dieta? Bueno, una dieta, para que lo sepan los que nos siguen, una dieta no solamente es la comida que hacemos a lo largo del día, sino es una palabra que viene del griego y que intenta definir o intenta agrupar toda la actividad que tenemos, que llevamos a lo largo del día. De hecho, fíjate que la palabra dietario viene de dieta y es un escandallo, digamos, es una clasificación de todas las actividades que vamos haciendo a lo largo del día, incluidos los descansos, incluidas las comidas, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya en el ámbito nutricional, que sería el que nos ocupa ahora mismo, que no debiera ser el único, porque nos debe interesar a efectos de mantener un peso deseable, no solo el nutricional, sino también la actividad física, es decir, la política de gastos que tengamos, pero a nivel nutricional, una dieta es el conjunto de alimentos que, distribuidos de un modo conveniente a lo largo del día, como he dicho antes, vamos ingiriendo para mantener la salud en una situación óptima. Por lo tanto, doctor, para realizar una dieta se tienen que coger ese tipo de alimentos, sí, y hacer una redistribución, estaba comentando. Pero claro, ¿esa redistribución va a ser la misma para todas las personas? No, porque lo que una persona tiene que comer tiene que estar acompasado a lo que necesita. No es lo mismo confeccionarle un menú para un día o para una semana, para una persona que tiene 35 años, una mujer de 35 años, que un señor de 80. Hay que ver el consumo también. Por eso las necesidades que tiene. Además, no consumiría lo mismo, vamos al ejemplo de una mujer de 35 años, no consume lo mismo una mujer de 35 años que trabaja en la agricultura, que una mujer que trabaja en el banco. Por lo tanto, cuando una persona acude a la consulta y necesita una dieta, primero hay que hacerle un estudio sobre su vida, sobre ese dietario que lleva al día. Exactamente, eso corresponde, en mi consulta en este caso, corresponde a la segunda parte. La primera parte es una exploración médica, porque siempre hay que hacer una valoración del estado de salud de la persona que va a pedir una dieta, porque quiere, en este caso, bajar de peso, que es mayoritariamente el número de personas que acuden, suele ser por esta razón. Y una vez que tienes el perfil de salud, lo tienes más o menos definido, luego pasamos a ver su día a día, qué necesidades tiene y cómo afronta la satisfacción de estas necesidades esta persona, porque muchas veces el problema viene porque afrontamos unas necesidades pero con unas herramientas que no son las correctas, con lo cual eso un día no tiene mayor importancia, pero a lo largo del tiempo se genera una rutina, una costumbre, y de pronto nos encontramos con que yo pesaba 64 kilos, como me decía esta misma mañana, me lo ha dicho una paciente, es que yo pesaba 64 kilos y me creía que estaba gorda, y ahora peso 79, es decir, el pase de 64 a 79 no es en una semana, ni siquiera es en 6 meses, pero es a lo largo de los años. Vas adquiriendo cada vez un poquito más. Porque no ha habido una acomodación a las necesidades que has ido teniendo, que también van variando, porque tú puedes atender a una chica que tiene 23 años hoy, con un peso, con unas necesidades, con un tipo de actividad, y dentro de 7 años la misma persona te viene, ha podido tener 2 hijos, entonces estaba, por ejemplo, en la universidad y era jugadora del equipo de balonmano, y ahora aquello lo dejó y está trabajando en el banco, y tiene 2 hijos, ha tenido 2 embarazos, etcétera, etcétera. Fíjate tú, como la misma persona en cada momento va a tener
unas necesidades distintas, comprender las que tiene y que esta persona participe junto con el profesional del análisis de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho, de tal modo que ha subido esta cantidad de kilos, ha podido engordar 10, 12, 14 kilos, bueno, pues ir desmontando eso e ir haciendo las modificaciones necesarias para que esta persona, esta chica o esta señora del ejemplo, vuelva a tener un peso deseable, ya no te digo a lo mejor 64, pero sí a lo mejor 67, que no son 79. Exacto. Es decir, acomodar también el peso que tiene a la nueva situación biográfica o biológica en la que está, ¿no? Y una vez que ya se ha superado esa primera fase de conocer el estado físico y luego pues los hábitos y demás, Sí. ¿La dieta va siendo progresiva? Es decir, o se pone una dieta, porque claro, la gente también le motiva eso, que cada semana va cambiando, que primero se van comiendo unos alimentos, luego se van incluyendo otros. ¿Cómo se va realizando esa dieta? Claro, ha estado muy bien dicho porque la dieta la tenemos que ir, como me gusta a mí decir, negociando. Negociando. A mí me gusta emplear, cuando ya llego a este punto, me gusta emplear la palabra negociar. Porque yo te puedo hacer propuestas y tú también, tú eres la protagonista, suponiendo que tú estuvieses a dieta, y tú eres la que debes decidir qué grado de motivación, qué grado de dificultades se plantean para que tú puedas cumplir determinadas cosas, ¿no? Si comes en casa, si no comes en casa, si tienes más tiempo, si tienes menos tiempo, a lo mejor si estás un poco más depre en esta época porque estás más preocupada o estás más nerviosa porque tienes algún tipo de inquietud que te está, digamos, interfiriendo en la determinación que tienes que tener para hacer la dieta, para hacer este cambio que al principio lo has dicho muy bien en la introducción, ¿no? Este cambio de mentalidad, ¿no? Este aprender, digamos, a comportarte de un modo diferente para no llegar al mismo puerto al que habías llegado antes, ¿no? Eso es muy importante, ir negociando, y entonces a lo mejor podemos empezar con una dieta que sea un poco más drástica, siempre lógicamente respetando los límites de la salud, de las calorías. Sí, pero eso tendríamos que ponerlo siempre en función de las necesidades que tiene, y estas necesidades siempre tienen que contemplar el mantenimiento de la salud, el mantenimiento del bienestar. Es decir, una persona que viene a dieta, que viene a ponerse a dieta, en mi caso, algo no estaríamos haciendo bien si el paciente está perdiendo peso pero no se siente bien, no va al baño bien, no duerme bien, se le está agriando el humor, es decir, algo no estaría en su sitio. Todo este tipo de factores los tenemos que tener presentes. Factores psicológicos, sobre todo. Bueno, es que al final, factores psicológicos, yo soy en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que dicen los budistas, no hay diferencia entre el cuerpo y la mente. Al final sería un todo, y entonces, si tú estás bien de cuerpo, eso se refleja en un estado mental que no se puede describir bien, más que como empleamos palabras que tienen también su límite, como sería me siento muy bien, me siento como sano, ligero. Sí, son sensaciones que al final es el cerebro el que te acaba informando de la sensación que tienes y de la palabra con la que tú puedes intentar describirla, ¿no? Pero en el caso en cualquier dieta, lo primero que tienes que tener presente es que eso tienes que fomentarlo, porque además, si tú tienes que hacer un esfuerzo para corregir una conducta, si no estás obteniendo en paralelo algún tipo de satisfacción de algún orden, pues entonces vamos escorando el barco de tal manera que acabamos naufragando. Se trata de hacer un esfuerzo e ir obteniendo simultáneamente un cierto grado de satisfacción, es una especie de recoger algún beneficio, ¿no? Tú haces el esfuerzo y recoges, y como recoges eso te permite, digamos, seguir haciendo el esfuerzo, y es una especie de, eso es un poco ir en bicicleta, ¿no? Le aprietas con cada pie, le vas dando un pedal y vas avanzando y vas buscando el equilibrio, intentando no desviarte mucho, y para evitarlo se supone que para eso estaríamos los profesionales que nos dedicamos a esto, ¿no? Para aplicar, muchas veces son trucos,
La experiencia es muy importante, pues cuando te estás desviando hacia algún lado, pues detectar qué es lo que puedes estar haciendo mal. Para corregir. Para intentar darte pistas para que tú lo corrijas. Porque hay veces que un problema se puede plantear porque el paciente está muy desmotivado y no hace prácticamente ningún esfuerzo. Pero también podemos tener un problema porque el paciente quiere hacer más de lo que tú le propones. Pues doctora, ahora tengo que aprovechar yo porque había escuchado muchas veces eso de que en 21 días se crea un hábito y es muy importante crear el hábito de la dieta. ¿Es cierto que, que hay que esperar esos 21 días para ya coger el ritmo? Lo de todos los lunes me pongo a dieta, pero luego el martes lo dejo. Sí, es muy fácil, como decía aquel, yo no sé cómo dicen que cuesta trabajo dejarse de fumar, yo me dejo 8 veces todos los días, sería algo así, sí. Yo no había oído nunca lo de los 21 días, no lo había oído. Pero lo que sí estoy convencido es de que todo el mundo no tenemos un periodo para... Exacto. No, porque yo creo que eso cambia, fíjate, cuando estás trabajando, todos los médicos, los que nos puedan estar escuchando, bueno, yo creo que eso lo sabemos todos, pero los médicos especialmente, la frase aquella de que no hay enfermedades sino enfermos... Eso es completamente, eso lo palpamos, lo vivimos en la consulta día a día. Al final no hay dos pacientes iguales. Entonces una persona, yo he visto personas que se han quedado con la copla, válgame la expresión, han comprendido el asunto, por la razón que sea, lo han comprendido a la primera, y son pacientes que vinieron a adelgazar conmigo en el año 90 y que siguen, prácticamente se quedaron en un peso y a lo mejor han cogido 4 kilos en 25 años. Y han jugado con ellos. Sí, y van muy bien, y de hecho pues a lo mejor estoy pensando ahora mismo en una madre con la hija. Viene la madre que está muy bien de peso y luego la hija es la que me viene pasada de peso. Bueno, pero la madre me dice, yo es que estuve en tratamiento con usted, perdí, muchas veces la conozco o me acuerdo de ella, ¿no? Hay personas que lo aprenden a la primera y hay personas, bueno, pues que les cuesta más trabajo. Hay personas que cambiar un hábito necesitan muy poco para conseguirlo. Son personas que tienen más madurez psicológica en fin, perfiles psicológicos distintos, y otras a las que les cuesta mucho. La adicción a la comida, es que yo siempre lo trato como... que hay a veces hay épocas en las que tienes esa adicción a la comida que no puedes dejar de comer y te cuesta educar el estómago para decir, hasta aquí, me he saciado ya. ¿Eso también habrá gente que le pase? Muchísimo, muchísimo. Bueno, hay determinado tipo de alimentos, a la cabeza de ellos estaría el azúcar y a lo mejor el chocolate también en muchos casos, que sí hay estudios que demuestran que actúan en áreas del cerebro, el estímulo producido en la boca, en zonas que tienen un estímulo parecido al de la cocaína, hablan, es decir, producen un efecto adictivo en este sentido. De todos modos, el comer como método para desviar muchas veces la atención acerca de un punto de malestar, al que no le plantamos cara, o bien porque no sabemos, o bien porque no nos atrevemos, que suele ser muchas veces lo más frecuente, o porque realmente sencillamente no podemos, no tenemos la posibilidad, queda fuera de nuestras posibilidades. Entonces el encontrar la satisfacción en algo que no es realmente el objeto que satisfaldría esa demanda, la comida es muy fácil, pues es bueno, bonito y barato, sí. Es decir, no hay ningún problema. Entonces muchas veces se paga con... Fíjate, iba a emplear yo la expresión que yo muchas veces intento corregir a los pacientes, se paga con la comida. No se paga con la comida, la estás pagando contigo, porque al final, claro, porque al final el que se queda insatisfecho, o sea, la comida en definitiva es un objeto y la utilizamos para comerla, pero ella no tiene conciencia. Los que sí pagamos las consecuencias de utilizar la comida de una manera inadecuada somos nosotros, pero eso nos abre un escenario muy amplio de actuación por parte de los profesionales, porque esto, como tú has dicho antes, es muy frecuente. Casos extremos sería la bulimia. Que intentamos cubrir carencias o crear esa falsa felicidad con la comida. En ese momento. ¿Y por qué lo hago? Pues es muy sencillo, porque te gusta, está bien. Comer nos gusta. Claro, comer es un placer, por supuesto.
Pero el problema es cuando sobrepasamos, digamos, también los límites de lo que nos está conviniendo. Pues ya por ir terminando, la gente que está en casa, cuando estábamos hablando de saciarse, ¿hay un tiempo exacto en el que nosotros cuando terminemos de comer tengamos que parar para dejar ese reposo hasta saciarnos? Porque hay veces que como que no nos da tiempo. Sí. Hay que parar. Claro, eso sí que yo por lo menos a mis pacientes, también depende del paciente, porque esto sí que no es una norma general, pero a partir de la media hora sí es muy frecuente que una persona no tenga más ganas, de comer. No tenga gran dificultad para levantarse de la mesa. Yo esto a veces lo he recomendado como truco a personas que me dicen, bueno, se ponen a comer y tienen una fuente delante y mientras va quedando no saben parar. Entonces a estas personas yo les recomiendo, por lo menos para romper esa especie de anclaje psicológico, esa especie de circuito, de círculo vicioso, lo que les aconsejo es que se pongan la comida, o incluso si ellos no se fían de la cantidad que se van a poner porque se van a poner de más, porque incluso llega el descontrol, llega hasta ese punto, digo, bueno, pues que te la ponga tu mujer, la comida, te ponga el plato, te ponga la ensalada, te ponga la fruta, te ponga el lácteo, te ponga el pan. Estoy hablando en caso de una persona que no tenga necesidad de hacer una dieta muy especial, digo, pero coges la bandeja y te vas al salón, no ves la tele, te pones, te centras y tú entras, por ejemplo, a las 2 de la tarde, te comes lo que hay, a la velocidad, intenta ir despacio. Despacio, porque es bueno masticar lento. Sí, pero a la que puedas, porque dices, si es que lo intento y no puedo, bueno, pero cuando se acabe, mira el tiempo y hasta los 30 minutos de haber terminado no te muevas de la silla. Y es un truco que puede resultar. Es que es muy importante saber cuándo hay que parar. Pero es que muchas veces, hija, es que cuesta trabajo. Es que si no tendríamos ese problema, pero cuesta trabajo. Por eso hablábamos de educar. Hay que educar un poco, no solamente en qué alimentos comer, sino cómo comerlos, cuándo comerlos. Es un conjunto de medidas. Bueno, ya para terminar, las 5 comidas son necesarias. Siempre hablamos de 5 comidas y 2 litros de agua. Completamente de acuerdo. 5 comidas para una persona que tenga un horario estándar, es decir, me levanto a las 8 de la mañana, como a las 2 de la tarde y ceno a las 9:30 de la noche, por ejemplo. Media mañana, media tarde, tipo 11 de la mañana, tipo las 7 de la tarde, yo aconsejo una fruta habitualmente. Bien, 5 comidas. Pero personas que por trabajo tienen turnos o viajan en coche o son viajantes, por ejemplo, que no, dicen, bueno, yo es que hay veces que estoy con un cliente, a las 10:30 salgo, pero luego me voy a La Coruña y como tardo 8 horas, mientras llego y tal, pues ni paro y me tomo un cortado. Cada 3 horas, durante la vigilia, durante el día, cada 3 horas hay que tomar algo que no tenga muchas calorías, pero tomar una fruta, tomar un lácteo, tomar a lo mejor algún fiambre rico en proteínas y bajo en grasa, del tipo pavo frío, en fin, cosas así, y el agua. El agua que no falte nunca, ¿no? Ir homogéneamente repartiéndola a lo largo del día. Agua, cuando digo agua me refiero a agua o infusiones. Que te gusten, que te sienten bien, ¿no? Calientes, frías, como tú quieras. Eso es sencillo. Teniéndolo esto claro, eso es sencillo. Porque como decía un compañero mío en un congreso hace muchos años, decía que no se había inventado nada para quitar el hambre como la comida. Vamos a utilizar la comida en vez de en nuestra contra, a nuestro favor. A nuestro favor, para quitar el hambre. Claro, tú te tomas una manzana a las 7 de la tarde y no llegas a las 9:30 con el mismo apetito que si no te tomas nada desde las 2 de la tarde que terminaste de comer. Por lo tanto, ya le hemos dado unos pequeños trucos a la gente. Sí. 5 comidas, intentar repartir las calorías, que no sean excesivas ni copiosas, y mucha agua, o en infusión o en agua. Sí. Pocos azúcares, nos quitamos los azúcares. El azúcar de entrada, pues hay que saber utilizarlo como lo que es, una cosa anecdótica para celebrar algo y por darme un capricho. Pero un capricho, cuando te lo das todos los días, ya casi deja de ser un capricho, ya no es un capricho y pasa a ser otra cosa. Por lo tanto, no la convertiríamos nunca en hábito. Pues doctor, muchísimas gracias por hablar de dietas, que creo que la gente está encantada en casa después de San Valentín, carnavales y todo lo que ha pasado, estará deseando por esa dieta. Pues, en fin, que les sea útil. Que les sea útil. Que les sea útil. Pues yo, de los que están en casa, hacemos una pequeña pausa publicitaria, no se vayan y volvemos enseguida.